El mundo bizantino, parte 1. En el 330, Constantino mandó construir una nueva ciudad cerca de Bizancio y se trasladó con toda la corte. La nueva capital se llamó Nueva Roma, conocida como Constantinopla. Se encontraba rodeada de fortificaciones y palacios. Por su parte, la ciudad de Roma cayó en el olvido en el siglo V. El Imperio de Oriente, en cambio, con su capital Constantinopla, que luego se llamará Estambul, continuó siendo la capital del Imperio Romano durante toda la Edad Media. Servirá de escudo de protección a la joven Europa contra las potencias asiáticas y conservará la cultura greco-romana. El Imperio Romano siguió existiendo. Roma dejó de ser el centro del mundo y poco a poco fue sombra de lo que había sido. Con uno de los sucesores del Imperio Romano, Teodosio, el imperio se dividió en dos partes, Oriente y Occidente. En Occidente gobernó Arcadio, su hijo, y en Occidente su otro hijo, Honorio. Esto ocurrió en el 395. El Imperio de Oriente sobreviene 1000 años. En el año 527 sucede a Justino, su sobrino Justiniano. Surgió como Justiniano I, emperador bizantino, quien estaba decidido a recuperar las antiguas provincias romanas perdidas. Así luchó en el norte de África contra los vándalos y luego contra los ostrogodos en Italia. El emperador bizantino o Basileus era el hombre más potente de la tierra. Él fundó la ciudad de Santa Sofía en Bizancio. Era una gran catedral. Justiniano estaba casado con Teodora y además de con sus campañas militares llega a conformar del Mediterráneo un gran lago romano. La cultura, mientras tanto, va a permanecer en Constantinopla. Constantinopla fue la cabeza y la capital del Imperio de Oriente durante toda la Edad Media. Para ver la cultura de esta época, observaremos las muestras del Museo Nacional de Estambul. Este es el sarcófago de Alejandro. Es una obra famosa por su gran equilibrio estético. Nos recuerda a Alejandro luchando contra los persas. Va cabalgando en un caballo, está cubierto por una piel de león y allí nos muestra en su batalla de Ixos, donde Alejandro tiene una gran victoria. Estambul es una ciudad con mucho frío, resplandeciente. Continuó siendo el Imperio Romano con su organización, sus leyes y su cultura. Seguimos en el museo. Este museo nos muestra cómo estaba impregnado de helenismo. Aquí, por ejemplo, en el retrato vemos el mausoleo de Halicarnaso, que era la tumba de Mausolo del 450 a.C. Y estos son restos obtenidos cuando se construyó la línea de subtes Bósforo-Mármara y se han encontrado restos del puerto de Teodosio. La ciudad se llamó Bizancio porque había sido heredado el nombre de los antiguos griegos hace más de 2600 años. Luego se llamó Constantinopla en honor del emperador Constantino. Posteriormente, durante el Imperio Romano, se llamó Constantinapolitana. Luego llegaron los árabes y la llamaron Constantinille. Y con los turcos se llamó Estambul. Se multiplicaron palacios y templos y se convirtieron en los más espléndidos del mundo.
un retrato de Alejandro Magno. Esta es una población que tiene muchísimo frío, pero no deja por eso de valorar la cultura. Este es un héroe, otra figura de Alejandro Magno, el grande. Y acá vemos la reconstrucción del edificio de Babilonia, con las puertas de Istar, una reconstrucción moderna. Esta ha sido levantada en el palacio del rey Nabucodonosor en el año 580 a.C. Estaba flanqueada por 2 torres, esta sería una de ellas, de 9,5 metros de alto. Poseía bellos frescos y mosaicos para decorarla, representando a animales, por ejemplo leones, toros y un animal mitológico de la Mesopotamia. Continuamos en la antigua Bizancio, que fue el gran centro de la cultura durante la Edad Media. Vemos restos de la mezquita azul. Aquí ya podemos hablar de la influencia turca. Un hotel importante en la zona. Y esta es la piedra que es un símbolo para Bizancio. Aquí se la llamaba la piedra del millón. Aquí era el centro del imperio bizantino, desde donde se marcaba el punto de origen desde el cual se medían las distancias a todas las otras ciudades del imperio. Nuevamente la mezquita azul, que se llama así por estar decorada por gran cantidad de azulejos de esa tonalidad que provienen de Izmir. Y acá llegamos a la gran catedral de Santa Sofía, que primero fue una catedral bizantina ortodoxa y después, acá vemos la influencia turca con los minaretes, se convirtió en una mezquita. El interior estaba decorado con mosaicos que la destacan. Los mosaicos de esta época eran importantes. Era el único tipo de representación que había en los interiores. Recubren paredes y cúpulas. Por lo general, el Cristo Pantocrátor cubría las cúpulas y los otros lugares estaban con representaciones de la Virgen. Aquí está el emperador Constantino IX y su esposa, la emperatriz Zoe. Esta es la Virgen con el niño en su falda, corresponde al ábside. Este es el emperador Juan II y su esposa Sofía. Aquí otro Cristo Pantocrátor. La representación de estos mosaicos era lineal, no mostraban la perspectiva, usaban como fondo el color dorado, se caracterizaban por la profundidad de las miradas. Los rostros, las figuras no tenían profundidad. Nuevamente la Virgen con el niño. Y acá una iglesia bizantina también respondiendo a la misma arquitectura, es la iglesia ortodoxa de Santa Irene. Acá podemos decir que nos estamos acercando al final del tiempo bizantino, porque ya va a venir la influencia turca. Una mezquita, la mezquita azul, nuevamente el mismo lugar. Esta es la mezquita Ortaköy, restaurada de estilo neobarroco, con ventanas diseñadas para dejar pasar la luz a orillas del Bósforo. El Palacio Dolmabahce es también a orillas del Bósforo
y otro palacio, el Beylerbeyi. Aquí estamos ante las puertas del Palacio Topkapi, principal residencia de los musulmanes. La iglesia de Santa Sofía, nuevamente la iglesia, y acá podemos decir, estamos ante el Palacio de los Musulmanes, que estuvieron mucho tiempo en este territorio y que actualmente esto les pertenece. Va a comenzar un nuevo periodo con la civilización de Rusia, los Balcanes y numerosos pueblos de Europa Central. Un nuevo periodo de la historia desaparece, el Imperio Bizantino. Una nueva cultura la sustituirá, la cultura turca. De este modo pasamos a otro capítulo.